Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente estar acá en este núcleo para continuar con estas clases. Hoy pues estamos dando inicio, creo, a las clases de este 2026. Contento pues de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha entregado, de la vida hermosa que Dios nos ha dado. Vamos a hablar de un tema un poco controversial para muchos y tema del cual muchos se han aprovechado en cuanto a al desconocimiento, por no decir la ignorancia de muchos. Vamos a hablar de finanzas bíblicas, ¿sí? Vamos a ver algunos mitos que hay por ahí todavía en cuanto a áreas de la finanza y aclaramos. Creo que ya hemos visto parte de lo que es la espiritualidad de la iglesia. Recuérdense que vimos cristología de alta crítica, luego vimos neumatología, dones del espíritu, que son temas netamente espirituales. Luego vimos adoración, que es parte de nuestro hacer. Luego vimos conflicto entre dos reinos y escatología. Sanidad en Cristo, que tiene que ver con la parte física, y ahora nos toca hablar de dinero. Sí, acuérdense que esta escuela o este instituto teológico es integral. Es decir, tratamos lo que tiene que ver con el espíritu, lo que tiene que ver con el alma. Vamos a hablar de santidad genuina, que tiene que ver con el alma. Y también con la parte social, que es esto que viene. La parte social del ser humano tiene que ver con finanzas, dinero. Entonces, entramos en materia. Finanzas bíblicas. Dice el texto que estamos usando como base, que es 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Luego dice el Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Analicemos un poquitico 2 Corintios 8:9. Hablando del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, no fue por otra cosa, se hizo pobre. Ya va, ¿Jesucristo fue un pobre? No, se hizo pobre para con esa pobreza enriquecernos a nosotros. Es decir, en comparación con lo que tenía Jesús antes de ser Jesús, siendo verbo, a hacerse humano, a hacerse poco menor que los ángeles, a estar sujeto a un imperio que era el imperio romano, a pertenecer a un pueblo que era el pueblo judío y a someterse a la cultura de aquel entonces, al dinero de aquel entonces, a las normas de aquel entonces, a todo el sistema que gobernaba en aquel entonces, comparado de donde él venía, se considera una posición de pobreza. No es que fue pobre, que andaba pelando, ¿no? Que andaba pidiendo medios para juntar un real y algo así por el estilo. No es lo que quiere decir la escritura. Dice que por su amor, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En el tema de las finanzas es un tabú para algunas iglesias y para muchos ministros. Es un tema totalmente delicado y controversial. Razones por las cuales no se trata en nuestras asambleas con frecuencia por temor a perjuicios o prejuicios de parte de los oyentes. Esto ha traído como consecuencia un desajuste financiero que ha llegado al extremo de que en la mayoría de nuestras congregaciones, oiga, no tenemos recursos financieros para el establecimiento, o en este caso, la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Por causa de qué? De que este tema es un tema tabú, no se habla.
porque de repente el pastor habla sobre diezmo y ofrenda y entonces comienzan los críticos, los pichirres, los tacaños, los agarrados a decir, el pastor está pidiendo plata. ¿Sí? De repente, Rafaelito tiene un proyecto X y necesita tal cosa. Bueno, ¿y de dónde vas a sacar la plata, Rafael? ¿Sí? Gente que tiene cómo dar, cómo apoyar, no lo hace. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se llama? El que tiene dinero y ve la demanda, porque dentro del reino no hay necesidad, ve la demanda y no apoya. Eso le vamos a explicar más adelante quién, qué tipo o cómo se llama eso. Por otro lado, algunos han distorsionado los principios bíblicos en relación con las finanzas para su propio peculio, que también es un error, manipulando, intimidando, controlando, distorsionando, saqueando, desvalijando a los feligreses, atracando, dijo uno por ahí, a Biblia armada, despojándolos de sus recursos, enriqueciéndose ellos mismos, el tipo de líderes que no ve a los congregados como ovejas, sino como cabezas de ganado. ¿Cuántos feligreses tengo? ¿Cuánto dinero puedo obtener? Es la mentalidad de algunos, que de eso pues considero que aquí no hay ninguno. Pero hay gente que me ve y me oye y esto es para ellos. El objetivo principal que recibí de Dios, dice el que escribe esto, que no soy yo, aclaro, en el ministerio de la enseñanza, es que a través del conocimiento de su palabra pueda sacar al pueblo de la ignorancia en la que vive y a su vez darle un balance a la iluminación de las verdades que están reveladas en su palabra y que podamos tener un conocimiento preciso, conciso y balanceado en el punto financiero, para así poder obtener resultados positivos para beneficio del reino eterno y en reciprocidad ser bendecidos y poder bendecir a otro. No se le olvide algo que le enseñé iniciando o en la materia inicial, que todas las cosas funcionan bajo un sistema. ¿Sí? Aquí estamos disfrutando del fluido eléctrico porque nos conectamos al sistema. Ahí al frente tenemos una vía de comunicación que podemos ir a cualquier lado siempre que conozcamos y nos sometamos al sistema. Tenemos el sistema de transporte, ¿sí? Está el sistema educativo primario, secundario, terciario y luego el universitario y el más allá todavía. Es decir, todas las cosas, señoras y señores, funcionan bajo un sistema y las finanzas no escapan de ella. ¿Sí? Las finanzas no escapan de pertenecer a un sistema. Ahora, usted dirá ahí, ¿cómo así que las finanzas pertenecen a un sistema? Bueno, ¿puede alguno de ustedes ir ahorita aquí al centro de la ciudad y aperturar una cuenta bancaria en la farmacia que está allá? No. ¿Por qué razón? Porque la farmacia no pertenece al sistema bancario. ¿Puede alguno ir y en alguna de las tiendas del pueblo abrir una cuenta bancaria? No, porque las tiendas no pertenecen al sistema bancario. Entonces, el que quiere conectarse con el sistema bancario tiene que ir o a Guarico o al Tocuyo o a Chabasquén, que es lo más cerca que tenemos. Es decir, hay que conectarse con el sistema que tiene que ver con la finanza, con lo financiero. Por eso les recuerdo que todas las cosas funcionan conectándose a él o a un sistema. Este es el objetivo del estudio contenido en este libro. Te pido por favor que no leas este ejemplar como un magazine o una revista, sino que hagas de él una herramienta de estudio, analizando los textos que te presentaré, tomando en cuenta los principios que allí se encuentran, apropiándote de ellos para que puedas enseñar y bendecir a otro. Ahora pregunto yo,
¿Será que es importante el sistema financiero? Sí o no. Hazte esta pregunta. Jesús, el Hijo de Dios, estableció entre los que trabajaban con él un administrador. Es tanto así que Jesús no colocó un líder de jóvenes, no colocó una líder de damas, por decir algo, ¿no? No colocó un líder de caballeros, pero sí tuvo un tesorero. Tremendo eso, ¿no? Algo eso tiene que enseñarle, algo eso tiene que mostrarle, algo hay que ver, hay que analizar, ¿sí? Aunque todos sabemos que el tesorero, según la historia que hemos visto, parece que era medio ladino, ¿no? Siguió siendo tesorero. El hecho de que el tesorero se echó a perder o no hacía las cosas correctas no eliminó ese ejercicio, esas funciones. Ahora, finanzas bíblicas. El dinero es un tema recurrente en la Biblia, con cientos de versículos que enseñan a usarlo con sabiduría. La palabra de Dios advierte sobre los peligros de la avaricia, exalta la generosidad, muy importante es, y resalta la importancia de una buena administración. Más que riqueza, Dios desea que cultivemos un corazón íntegro, confiando en Él como nuestra verdadera provisión. El tema de las finanzas es netamente bíblico, señoras y señores, con principios espirituales de formación para la vida del creyente. Es una doctrina básica y fundamental para el crecimiento espiritual y social de la comunidad como tal, ya que dicho tema encierra principios y aptitudes netamente espirituales. Por ello, debemos conocer algunos factores que tienen que ver con el plan financiero de Dios para la iglesia. Jesús en su sermón expuso 38 parábolas que hablan de la administración del dinero. El dinero es un tema de suma importancia para Jesús, hasta el punto que enseñó más de la administración o del dinero que cualquier otro tema. Es un tema que como hijos de Dios no debemos ignorarlo, debemos darle la importancia que Jesús le dio. Un creyente que no conozca el plan financiero de Dios para su vida no podrá caminar con éxito en sus finanzas, ya que desconoce lo que Dios ha propuesto y designado para la iglesia en el área de las finanzas. Derek Prince, un escritor, creo que norteamericano, dijo: si Dios no tuviera un plan para nuestras finanzas, gran parte de nuestra vida estaría fuera de su voluntad, porque este siempre ha sido el propósito y el deseo de Dios: restaurar al hombre integralmente. Ahora, espiritualmente, hermanos queridos, ¿qué necesitamos nosotros? Según Colosenses 2:10, espiritualmente, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Se lo recuerdo? Nada. ¿Cómo así? Espiritualmente nosotros no necesitamos nada. Todo lo tenemos, pastor. ¿Cuántos Espíritus Santos fueron prometidos en la Biblia? 1. ¿Lo tenemos? Bueno, ¿cuántos Cristos, cuántos Salvadores necesitábamos? 1. ¿Cuántas veces fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario? 1. ¿Murió? Sí. ¿Cuántas veces necesitaba que resucitara? 1. ¿Resucitó? Listo. ¿Cuántas veces era o es necesario nacer de nuevo? 1 sola vez. ¿Cuántas veces fue o es necesario que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida? 1. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Nada. Ahora pregunto,
Económicamente, ¿qué necesitamos? Varias cosas. Intelectualmente, ¿qué necesitamos? Varias cosas. ¿Sí? Físicamente, ¿qué necesitamos? Varias cosas. Cristo, hablando de él, dijo que él había venido para traernos vida, pero luego dice, y vida en abundancia. ¿Qué es eso, pastor? Vida. Leímos y revisamos y conseguimos la palabra vida. ¿Cuántas veces fue? No me digan que se los olvidó ya tan rápido. ¿Cuántas veces conseguimos la palabra vida? Más de 20, antes de 30. Así, vida eterna. Ahora la palabra vida, sin vida eterna, la conseguimos también más de 20. Quiere decir que casi 50 veces conseguimos la palabra vida eterna. Así tácito, sobreentendido. Entonces, vida eterna tenemos. Ahora, ¿cuántas veces se puede tener la vida eterna? Una sola. Y no se puede perder, de eso estamos claros. Ahora, Jesús cuando dice que Él vino para darnos vida, se refiere a la vida de Él, a la vida eterna. Pero cuando dice y vida en abundancia, tenemos que analizar qué es lo que nosotros podemos tener en abundancia. En abundancia es más de 2, más de 3, más de 4, más de 5. Hijos, ¿cuánto tenés, Rafael? Te quedaste corto. Yo apenas 4, mi papá tuvo 14, se le rendió el trabajo. Mi suegro, 14 también. Bueno, en mi suegra, porque tuvo creo que 2, 3 por ahí por fuera también. Entonces, lo que se puede tener en abundancia es lo que no es espiritual. Me refiero, tú puedes construir todos los templos que te propongas. Puedes comprar todas las motos que te propongas. Puedes tener todos los hijos que quieras. ¿Sí? Como cristiano no puedes tener todas las mujeres que quieras, porque con la que tienes creo que, al menos que te hagas un jeque, ¿no? Con la suegra, con una sola y con una sola suegra es suficiente. Ahora, hay cosas que socialmente, óigame, y moralmente se pueden tener en abundancia. Entonces, de eso otro que Jesús dijo que Él vino para que tengamos abundancia en la vida también, ¿quién se ha dedicado a hablar de eso? ¿Qué es lo que yo puedo tener en abundancia? Varias casas, varias haciendas, varios miles de bolívares, varios miles de dólares, varios aviones y cuántas cosas más. ¿Sí? Ahora, el que tengamos esas cosas nos hace a nosotros más importante, no. Porque le digo algo, el hombre más importante, nacido de mujer que ha pisado la tierra, no tuvo un burro, un camello, no tuvo una casa hasta donde se sabe, no tuvo ni una bicicleta, y Jesús dijo que no había otro hombre más importante que Juan el Bautista. Y no escribió una letra, ni siquiera una línea. Ni Isaías, que tiene 66 capítulos su libro. Tipificado por los hombres como el mayor de los profetas, según los hombres. Pero Jesús dijo que era Juan. Claro, no fue el que lo presentó a él, pues. Eso es lo máximo. Entonces, espiritualmente, reitero, nosotros estamos completos, señoras y señores. Pero en el área social, en el área de la finanza, todos necesitamos. Ahora, nosotros tenemos que sufrir, escúcheme, o padecer de insatisfacción positiva, pero tampoco irnos al extremo. ¿Sí? De la ambición desmedida. ¿Hay que tener ambición? Sí, pero no desmedida. Me comentaba un muchacho en estos días, un muchacho más o menos de mi edad también, que él iba en su moto con el hijo y de repente un carro se le metió. Y él le dio con el pie en el capó. Y entonces cuando mira para dentro del carro, 2 policías uniformados dentro del carro. Pero ya va, lo trancaron a propósito. Él se molestó, él dice, el problema no está en que no te moleste, es decir, toda injusticia nos tiene que molestar. Ahora, frente a la injusticia es que yo tengo que tener serenidad y tranquilidad. Entonces, los deseos de tener es muy bueno, muy chévere, pero ya va, ¿hasta dónde yo produzco para tener? Es decir, ¿hasta dónde yo voy a montarme en el cuello de Rafaelito para quitarle la comida de la boca a él para yo entonces ahorrar de la comida de Rafaelito y ponerlo a pasar hambre? No, ese no es el deber ser. Una cosa es enriquecerse uno por sus habilidades, otra cosa es que lo enriquezca el diablo y otra cosa es que lo haga Dios. Son cosas diferentes, pastor. Ahora, reitero esto.
lo que dijo este individuo, Derek Prince. Si Dios no tiene un plan para nuestras finanzas, gran parte de nuestra vida estaría fuera de su voluntad. Porque este siempre ha sido el propósito y el deseo de Dios, a restaurar al hombre integralmente. Ya comenzó con nuestro espíritu, amén. Perfecto. Espiritualmente, ¿qué necesitamos? Nada. Pero en el resto de las áreas de la vida necesitamos muchas cosas. ¿Sí? Entonces, hacia allá apunta y señala este material, esta enseñanza, porque hay varias cosas en la vida que teniéndola vamos a ser más efectivos, vamos a llegar a otro nivel. Y hay otra cosa, pastor. La gente espiritual van a aceptarnos tal y como somos sin tener nada, pero los carnales van a decir, wow, el pastor prosperó cuando lo ven en una bachaca, ¿no es que por ahí? Ah, oye, ese hombre ahora sí es de Dios, ya va. ¿Y todos los años que estuvo trabajando no era de Dios? Ah, ahora como ya ven a Rafaelito que anda en una mejor moto, que ya no anda en la calcachita que iba y venía y viene, que todavía sirve. Ah, no, el hombre está prosperando. Yo digo ahora como ven a Octaviano lo que anda, ahora muchos van a creer en él. Pero los que creyeron en mí cuando andaba a pie eran los espirituales. Ahora, ¿quiénes son los que van a creer? Los carnales. Eso es normal. Eso es normal. ¿Quién creía en Jesús cuando andaba solo? Cuando andaba meramente con sus discípulos, no eran muchos. Incluso ni sus hermanos creían en él. Una vez que él muere y resucita, ahí fue que creyeron sus hermanitos. Ahora, esta es una verdad que se escapa y no está clara en algunos creyentes, ni en la mayoría de nuestras congregaciones. Por muchos años se nos enseñó que era necesario sufrir penalidad y pobreza, viviendo en la miseria con el fin de agradar a Dios. Ahora, ¿esta doctrina salió de dónde, pastor? Dijera el gocho, vaya usted a saber. No, sí sabemos de dónde salió. Del Vaticano. Donde tienen dinero para alimentar todo el mundo completo 2 veces. Donde hay millones y millones y millones de la moneda que usted quiera mencionar. Acumulado, oro, plata y muchas cosas más. Tesoro de los inimaginables, pero está rodeada de hombres y mujeres que están sumidos en el alcohol, muriéndose de hambre. Y gran parte de los administradores de esa riqueza son gente, aquí en Lara le decimos canapiales, los que ya están dependientes del alcohol. Borrachitos, gran parte. Ahora, gran parte de los narcotraficantes a nivel mundial, ¿dónde cree usted que van a lavar su dinero? Y de los corruptos que le roban el tesoro a los estados en diferentes partes. ¿A dónde cree usted que van a guardar? Y ellos son los que le dicen a la gente que deben de vivir en miseria. ¿Pero será que ellos viven en miseria? Ok, se asoció la humildad con la pobreza, no entendiendo que la humildad, oigan esto, es una aptitud. Grábese esto que va para la socialización. La humildad es una aptitud y la pobreza es un estado. Grábelo, subráyelo, grábese esto. ¿Sí? La humildad es una aptitud, pero la pobreza es un estado y de paso mental. Es el colmo en estos tiempos que tengamos ministros desarrollando temas en contra de la estabilidad financiera, conduciendo a un pueblo a la miseria, desubicándolos del propósito de Dios, produciendo en ellos desajustes financieros que lo degradan socialmente. Bien dice Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo, hablando de la finanza, porque no tuvo conocimiento. Oseas 4:6, hablando de la finanza, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora mi pregunta es, ¿tenemos dentro de nuestras iglesias cristianos nacidos de nuevo que son millonarios y que tienen plata? Sí lo hay. Mi pregunta es, así como nosotros los pastores nos empecinamos en preparar a los creyentes para que los creyentes avancen y si hay ministerio los impulsamos,
¿por qué no lo están haciendo también nuestros hermanos que tienen dinero? Es decir, así como nosotros estamos discipulando en lo espiritual a los creyentes, ¿por qué los creyentes que tienen dinero no discipulan a otro para que, si en la iglesia hay un empresario con dinero, pueda haber dos, pueda haber tres, pueda haber cuatro, pueda haber cinco y podamos ser mejor? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que comenzar a preguntarse y preguntársela a ellos también. ¿Qué tú puedes hacer para que otro pueda surgir también? ¿En qué tú puedes apoyar? Es decir, ¿cuál es la clave que tú usaste para tener lo que tienes y cómo puedes ayudar a otro? Hablando de la finanza, señoras y señores, porque de la espiritualidad ya hablé bastante aquí. ¿Sí? Ahora, esto que están oyendo, repártanselos a Raimundo y todo el mundo, los audios, por supuesto. Ahora, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Pregunto, ¿conocemos la verdad aquí? Amén. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libre. Hablando de la parte espiritual, espiritualmente, ¿cómo estamos nosotros? Libres. No hay nada que nos ate, no hay nada que nos condene, ni hay nadie que nos condene, ni hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahí estamos clarísimos. ¿Sí? Ahora, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto indica que un creyente nunca podrá conseguir libertad financiera hasta que conozca la verdad en dicho tema. Ahora, ¿cuál es el tema de la libertad financiera? El dinero, señoras y señores. El dinero. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo administrarlo también? ¿Cómo obtenerlo? Oiga, correctamente, justamente, trabajando con el sudor de nuestra frente, no con el sudor del frente. ¿Sí? Con el sudor de nuestra frente, con las habilidades. Otro detalle por ahí en el mundo dicen que si el trabajo diera dinero, los burros debían tener chequera. Entonces, no exactamente es el trabajo, sino el trabajo bien hecho. Y en el tiempo de Dios y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es parte de la obediencia. La Biblia nos enseña mucho acerca de cómo tener libertad financiera. La manera de presentar este tema es tan importante que Dios solo no nos bendecirá, oiga, en la medida en que conozcamos y apliquemos con fidelidad dichos conocimientos. Vuelvo otra vez a lo que les dije. Todas las cosas funcionan bajo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido, que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Y la finanza o el dinero no escapa de ello. Debemos tomar en cuenta que todo, absolutamente todo, es de Dios. ¿Sí? Nosotros apenas somos administradores de lo que recibimos de Él. Si seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en el tema de la finanza, Él nos permitirá administrar todos sus recursos. Óigame, administrar todos sus recursos. Eso debemos de tenerlo muy claro. Administrar, es decir, somos mayordomos, administradores, no dueños. Muy importante saber eso. Las escrituras muy a menudo declaran que el verdadero dueño del mundo es Dios. Él es su creador. El texto sagrado expresa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora mi pregunta es, si Dios es el creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué el diablo administra tanto todavía sobre la tierra? Usted me diría, bueno, hermano, pero es que Adán se quebró, Adán se rajó y se lo entregó al diablo. Sí, pero se le olvida a usted que Cristo vino para salvar y sanar lo que se había perdido. Lo que, no el que, es decir, como uno solo el hombre. No, lo que se había perdido. Entonces, ahí hay un detalle que así como ya en lo espiritual estamos claros,
Entonces tenemos que estudiar y analizar para aclarar ciertos puntos dentro de nosotros en cuanto a la finanza. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego nos asegura que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Salmo 24, 1 y 2, eso tenemos que aprendérnoslo de memoria y estar muy claro. Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. A los israelíes Dios les ordenó que no vendieran la tierra a ellos. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Eso se lo dijo Dios a ellos en Levítico 25, 23. Ahora, ¿cree usted que le hicieron caso como debía ser? Todo lo que hay en la tierra y fuera de ella es del gran yo soy, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 y 12, o al 12. Por medio de su profeta Ageo nos dice, mía es la plata y mío es el oro. Ahora la pregunta es, ¿de quién dice usted que es la plata que usted tiene en el bolsillo, la que tiene en la cuenta y la que tiene con la que compró la casa y todo eso? ¿Es suya? Aquí vamos a analizar eso. Dios ha dicho que el mundo y todo lo que en él habita es de él, que la plata y que el oro es de él. Entonces, cuando hablamos de todas las grandes riquezas que están en el suelo y en el subsuelo, ¿son de quién? Ajá. Ahora, los que están administrando malamente todo eso, tienen que darle cuenta o no a Dios. Escúcheme, no hay un ser humano de todos los que hemos pasado por la tierra que no le toque un día estar frente a Dios. Todos. Nosotros como iglesia vamos a ser juzgados en el cielo. Israel, la que no quiere obedecer a Dios, va a ser juzgada ahí en el territorio. Los gentiles también van a ser juzgados ahí en el territorio, los que estén vivos para el momento. Y los que murieron sin Cristo van a ser juzgados en el gran trono blanco. Y eso usted lo vieron en los 5 juicios, la doctrina y los juicios. Entonces, entienda ese detalle, que si Dios dice lo que está diciendo aquí en cuanto a la finanza, bueno, entonces vamos a familiarizarnos con esto, vamos a educarnos en esto y vamos a cultirnos en esto. El detalle está que algunos de entre nosotros no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Entonces, como no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer, entonces Dios no puede financiarlos como Dios quiere y puede. Ese es otro detalle, pastor. Ahora, cuando yo me dedico a hacer lo que Dios me llamó a hacer, las puertas se van a abrir. Se van a abrir porque se van a abrir. Si yo conozco ya la parte espiritual y entonces ahora conozco y creo en lo que dice la Escritura acerca de lo económico, de lo financiero, que tiene que ver con lo social, pues Dios no miente, su palabra es verdad. Mía es todas las bestias del bosque, míos son y los millares de animales en los collados, todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud. Salmos 50, dije 10. Por medio de su profeta Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice Ageo 2:8. El hombre, por lo tanto, no debe de considerarse dueño de lo que Dios mismo se declara dueño. La relación que el hombre tiene en cuanto a las cosas materiales es la del administrador. O sea, en palabras de uso frecuente en las Sagradas Escrituras, el hombre fue llamado a fungir como mayordomo, no a fingir, de los bienes que pertenecen a Dios. Toma en cuenta que la única forma en que Dios puede confiar en nosotros sus recursos financieros y por ende
que podemos ser prosperados en esa área está en proporción directa con el conocimiento que obtengamos de todo aquello que tenga relación con el tema de las finanzas. Esto indica que nuestra solvencia financiera no depende en su totalidad de Dios, sino también de nosotros, señoras y señores. Nota, alguien dijo, la vida en el Evangelio es una vida de conocimiento. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. A continuación, voy a presentar algunas verdades que son fundamentales para el buen desarrollo del tema. Entonces, entramos en el punto número 1. Escúcheme, creo que vamos a estar hablando de 8 puntos o creo que 6 puntos necesarios, óigame, de conocerlos y aplicarlos para que pueda tener entonces resultado el diezmar y el ofrendar. Si lo que voy a decir de ahorita en adelante usted lo desconoce y si lo conoce no lo aplica, usted puede diezmar mucho, puede ofrendar mucho y eso es como echarle un saco roto. Quiere decir que se conoce para luego aplicar. Es decir, las cosas en el área de la finanza tienen que ver con principios. La solvencia financiera es parte de la salvación. ¿Qué es solvencia? Que usted no le deba medio a nadie. Que lo que llega a usted cubre toda la demanda, pero no le queda para ahorrar nada. Eso es solvencia. ¿Sí? Su inversión mensual, por decir algo, son $2,000 o son $500 o son $1,000 y ellos aparecen. Usted no le debe medio a nadie, pero no le queda $1 de ahorro o no le quedan 10 bolívares para ahorrar. Eso es solvencia. Eso es el tercer nivel financiero que una persona puede tener. Hay 5. Después le digo los otros. Ahí están adelantico. No se me adelante. El término salvación viene del griego soteria, que abarca ciertos beneficios como justificación, santificación, preservación, liberación de las muertes, liberación de la enfermedad y liberación de la miseria también, que es el primer escalón en el cual un ser humano puede estar, en miseria. En el aspecto etimológico, podemos entender que la salvación abarca la solvencia financiera. Analizando la salvación desde la perspectiva bíblica, un recorrido por las escrituras nos muestra y nos deja en claro que el área de la finanza está incluida y forma parte de nuestra salvación. En alguna de sus cartas, Pablo es muy claro en el asunto cuando hace mención de la regeneración del hombre e incluye el estado financiero, indicando que éste forma parte de la salvación. Oiga lo que viene. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La pregunta es, usted que está aquí, que me está oyendo, y los que me ven, ¿usted cree que usted es rico? Espiritualmente lo somos. Rico no es que te sobre dinero, es que tengas todo lo que necesitas para. Ahora, espiritualmente, ¿qué necesitamos nosotros? Reitero, nada. Entonces somos ricos. Tenemos solvencia espiritual. Económicamente, ¿cómo estamos? Vamos a ver. El detalle es que a veces yo me pongo a inventar, a hacer cosas y eso no está en los planes de Dios. Entonces Dios a mí no me va a dar plata para mis planes, los míos, los de mi capricho. Pero para los de Él sí, porque Dios tiene un propósito para mí. Yo nací para un propósito. Yo no debo de vivir con propósito. Yo debo vivir para un propósito. Es decir, yo nací para obedecer a uno, llamado Dios. Yo fui escogido en un ministerio para. Es decir, yo no escogí el ministerio. Yo no decidí vivir, yo no decidí nacer, yo no decidí nacer del papá o de la mamá que me
engendraron y me tuvieron. Eso es algo que estuvo en Dios. Todo eso lo debemos de analizar y tener bien claro que nosotros no hemos decidido tener el apellido que tenemos, ni nacer en el pueblo, ni en el lugar donde nacimos. Eso lo decidió Dios. Y si Dios lo decidió, bien hecho está. Debemos de sentirnos orgullosos de ser lo que somos. Es más, le digo algo que desde hace mucho tiempo se los he querido decir a ustedes. Hermano, ustedes aquí en esta parte del mundo son la gente más importante de todo el mundo. ¿Sabe usted eso? No porque el tamaño que tengan, no por el apellido que tengan, no por el pueblo donde están, no. Hay varios oficios en todo el mundo, pero hay un oficio indispensable para la existencia humana. Pregunto, ¿cuántas veces usted ha necesitado un médico? Una que otra vez. ¿Cuántas veces usted ha necesitado una enfermera? Una que otra vez. ¿Cuántas veces usted ha necesitado una profesora? Una que otra vez. ¿Cuántas veces usted ha necesitado un policía? De repente nunca. Un abogado de vez en cuando. Pero ¿cuántas veces usted necesita un productor agrícola? 3 veces y todos los días. Entonces, la gente indispensable, ¿quiénes son? Los productores agrícolas, en cualquier área que estén. Agrícola al completo, es decir, hablando del que produce ganado de todos los tipos, avícola, piscícola, y el que produce todo lo que tiene que ver con comida. Es más, las industrias allá abajo, en la ciudad, sin ustedes, no hay nada. Entonces, la gente más importante del mundo entero son los productores agropecuarios, todos. Y de paso, ustedes son cristianos. Alguien me dijo en una ocasión algo. Hay 3, 4 negocios, para ver, que toda la vida van a funcionar. Toda la vida. El que vende comida. El que vende ropa y calzado. El que vende medicina y el vicio. En todas esas, menos en el vicio, podemos trabajar nosotros. Eso toda la vida se va a vender. Entonces, entienda ese detalle. Ahora, sin embargo, uno de estos 4 negocios que le dije, viene un tiempo en el cual se va a acabar. Nadie va a beber, nadie va a fumar. En el milenio yo. Pero todos los que producen en el milenio van a seguir produciendo. Van a tener a quien venderle y van a tener cómo vender. Entonces el negocio de ustedes es buenísimo también. Ahora, quiero hacer una aclaratoria acerca del texto antes mencionado. No debemos descartar que en este pasaje se está haciendo referencia al estado de humillación en el que Jesús cayó, que siendo el rey del universo, dejó todo para no tener nada en comparación a lo que tenía en su condición de verbo. Pero esto no da pie para decir que el texto no tiene nada que ver con solvencia financiera. En este pasaje conseguimos lo que se denomina, en las reglas de interpretación como una ley de doble referencia. Si analizamos el pasaje completo usando los medios de interpretación bíblica, nos podremos dar cuenta que Pablo está refiriéndose al aspecto financiero, ya que en el texto se viene tratando sobre la ofrenda que han de recolectar para los santos de Jerusalén. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el término pobre que se le atribuye a Jesús no se refiere al aspecto de miseria desde el punto de vista físico, como para afirmar que Jesús no tenía nada y que vivía en la indigencia. Algunos conjeturan que Jesús vivió toda una vida en la pobreza, apoyándose en aquel texto donde Jesús dice, refiriéndose a él mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no tenía ni una almohada. Mateo 8:20, Lucas 9:58. Lo que no han entendido es que dicha expresión no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez. Esta es una expresión que demarca el costo y las demandas
que implican, oiga, el seguir a Jesús, que no se adjudican ni se deben aplicar a un estado de pobreza, señoras y señores. La frase, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en contraste a la comodidad de las zorras y de las aves, tiene que ver en el lenguaje cultural con cálculos de costos, indicando el precio del discipulado, mostrando el valor de una renuncia concientizada para que haya una verdadera entrega. Lo que Jesús les quiso decir al escriba y maestro de la ley cuando le dijo, te aseguro, cuando le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya, fue, piensa lo que vas a hacer y antes de seguirme, calcula el precio y las demandas que esto conlleva. De paso, en el ministerio con Jesús no hay chance para los ofrecidos. ¿Sí? Es más, los que no quieren son los mejores, pastor. Salir al ministerio. Los que dicen que no, que ellos ni arriba irían a un ministerio, esos son los buenos. Porque cuando deciden salir es porque están convencidos y se quebrantaron ante Dios. Pero los ofrecidos, para ellos no hay chance, porque los ofrecidos piensan que esto es soplar y hacer botella. No. Ahora, fue un mensaje a la conciencia para frenar la forma arbitraria en la que el escriba se ofreció seguir el resto de sus días a Jesús, creyendo que era una decisión fácil. Si la frase el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza es aplicable al estado de pobreza o mendiguez en el que supuestamente Jesús vivía, entonces habría una contradicción bíblica en relación con la vida de Jesús, tomando en cuenta la comparación que a continuación voy a presentar. Sí, pero esa la vamos a ver, esa presentación hermosa la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, señoras y señores, porque el tiempo se nos fue. Ya se nos pasaron 2 minutos.